Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal y concretamente al capítulo 27 del curso de Basic, en el que vamos a ver algo relacionado con lo que hemos estado viendo en los últimos 2 o 3 capítulos de matrices y de grabación de datos en disco. El amigo José Miguel Campiña Pina me comentó que esto que vamos a ver ahora estaría próximo a verse después de haberse visto el tema de las matrices, y le comenté que efectivamente que lo tenía pensado como siguiente capítulo. Pero también es cierto que esto tiene poco que ver con matrices y absolutamente nada que ver con grabación de datos en disco. Tiene poco que ver con matrices porque aquí solo estamos guardando en una variable únicamente un dato, mientras que las matrices tienen la capacidad o la característica de que graban muchos datos en determinadas posiciones establecidas, como ya sabemos, por una variable con un índice. Estamos hablando del read y el data. El read es un comando que sirve para encargar que lea de una lista de datos, que luego ya veremos cómo se ponen, un dato. Esa lista de datos puede contener muchísimos. Entonces, read lo que hace es ir leyéndolos por orden secuencial. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a ver un ejemplo donde vamos a poner CLS como siempre, y en el 20 vamos a poner read dato $. Vamos a poner que sean datos alfanuméricos. Quiero hacer hincapié en cómo funciona el comando read. Imaginaos que yo pido el dato, en vez de con read, con input. ¿Qué pasaría? Ese dato está siendo pedido exactamente igual. Lo único que el input me lo está pidiendo a mí o al usuario en cuestión que ejecute el programa. Le está pidiendo un dato por teclado. Read lo que hace es que está pidiendo exactamente igual ese mismo dato, pero en vez de pedírselo al usuario, se lo está pidiendo a una lista que luego la pondremos más adelante y en cualquier lugar del programa. Read iría al primer data que se encontrase y empezaría a leer datos de ese comando. Ahora podemos poner perfectamente la lista de datos que va a contener uno solo, pp. Y a continuación imprimimos dato $. Ya está. Esto es tan sencillo como que nos limpia la pantalla, nos pone pp. Bien, pero claro, obviamente esto no funciona así porque de lo que se trata es que leamos muchos datos y que hagamos una relación de los mismos. Entonces, para ello, tengo que decir que en todos los casos el comando read va dentro de un bucle. En la mayoría de los casos el bucle es el consabido for next. Entonces aquí en la 15 vamos a poner for x es igual a 1 to 5 y vamos a dar 5 vueltas en las cuales va a estar el read en medio, porque vamos a poner 25 next x. Renumeramos, listamos y dos cuenta. El for con el read en medio. Pero va a pasar una cosa que quiero que veáis porque, como sabéis, me gusta que vayáis viendo cómo tenemos que ir solucionando todo. Lo ejecutamos y nos dice que falta datos en el data. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que estamos dando 5 vueltas, estamos haciendo 5 llamadas a data y data solo tiene un dato, que es pp. Por lo tanto, tenemos que editar la línea 50 para aumentar esos datos. Nos dice que el fallo está en 30 porque es en 30 donde se piden los datos. Aquí en la línea 30 es donde se hace esa llamada o se encarga esa orden de buscar datos en data y por lo tanto el error está en la 30, aunque en realidad sea en la 50 donde faltan los datos. Así pues, vamos a poner Pepe, Ramón, Luis, Paco, Pedro. Bien, ya tenemos los 5. Vamos a meter uno más. ¿Qué pasaría si yo pongo ahora Jorge? Ponemos run, ya no hay ningún problema. Ha funcionado. Vamos a quitar el CLS que en este caso está estorbando. Renumeramos, limpiamos. ¿Qué ha pasado antes que si os habéis dado cuenta nos ha imprimido solo Pedro?
Pues que va del 1 al 5 entre el for y el next leyendo datos. Entonces da la primera vuelta y lee Pepe, lo mete en dato dólar. Otra vuelta, Ramón, lo mete en dato dólar. Con lo cual a Pepe lo sustituye. Luego da otra vuelta y es Luis, quita Ramón, Paco, quita Luis, Pedro, quita Paco. Siempre es el último valor leído el que queda lógicamente en la variable dato dólar. Jorge ya no llega a leerlo. Aquí no hay ningún error. Cuando faltan datos, obviamente sí se genera un error. Cuando sobran datos, no pasa nada. La lista puede tener todos los datos que queramos. Mientras tenga para leer, mientras esté dando vueltas y tenga datos para ir leyendo, no da ningún error. Entonces, os estaba comentando que el último valor que tiene dato dólar es Pedro y así lo presenta. Esta es la gran diferencia que tienen las matrices con este tipo de lectura y de presentación de datos. En las matrices, la variable dato dólar tendría un índice en el cual en el 1 estaría Pepe, en el 2 Ramón, en el 3 Luis, etc. Y ahí se conservarían todas. Aquí solo se conserva la última. Es la gran diferencia y es lo que hace que no tenga, no voy a decir nada que ver, pero que tenga muy poco que ver este sistema de lectura de datos con la matriz. Para solucionar esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente meter el print dato dólar dentro del bucle, con lo cual lo va leyendo y lo va imprimiendo. Vamos a cambiar la línea 50 por la 25, de manera que después de leer el dato lo imprima. Copiamos la 50 y la 50 la eliminamos. Renumeramos, limpiamos, listamos y tenemos el bucle del 1 al 5. Lee dato, Pepe, imprime Pepe, da la vuelta, lee el siguiente, Ramón, imprime Ramón y así sucesivamente. ¿Os dais cuenta? De esta forma sí que vamos imprimiendo el dato antes de que pierda su valor porque el siguiente lo machaque. Así pues, si hacemos el run, aquí tenemos la relación de todos hasta Pedro. Si le pusiéramos en el 10 que fuese hasta el 6, no hay ningún problema y entonces también nos aparece Jorge, porque hay datos. El problema vendría cuando pusiésemos 7. 7 datos ya no hay, con lo cual nos presenta a todos, pero cuando va a leer el séptimo ya nos dice que falta un dato en 20, que es donde está el read, la lectura o la llamada a la búsqueda de ese dato, al data. Bien, pues esto me interesaba mucho dejároslo claro, la gran diferencia entre la construcción read data y lo que son las matrices. Poco que ver, muy poco que ver. Y por supuesto la grabación de datos en disco, absolutamente nada que ver. Lo siguiente que os quería comentar es algo que me parece muy importante y se trata de el altísimo nivel que tienen los comandos read y data. En informática los lenguajes de programación se pueden clasificar en de bajo nivel y de alto nivel. Bajo nivel es el COBOL, el Fortran, el BASIC, todos los que teníamos que escribir y por supuesto versiones antiguas, porque versiones actuales de BASIC, por ejemplo el Visual Basic, pues una auténtica maravilla y es de altísimo nivel. Entonces cuando se dice que es un lenguaje de bajo nivel, yo he conocido a gente que ha pensado que ese lenguaje tiene pocas prestaciones, tiene unas características que no le dan potencia. No, eso es totalmente incorrecto. Un lenguaje de bajo nivel se caracteriza porque es un lenguaje donde hay que hacerlo todo a mano. Si yo quiero hacer una ordenación de 20 números, tengo que ir viendo uno por uno para ver cuál es el mayor, cuál es el menor, tengo que ir ordenándolos. Y eso es todo ir haciéndolo a mano. En los lenguajes de alto nivel, pues es muy común encontrarse un comando que sea order y ponemos la matriz y automáticamente nos lo ordena. Eso sería alto nivel. ¿Por qué? Porque nos lo dan todo hecho. Actualmente los lenguajes visuales, los eventos, los objetos y las propiedades, lo tenemos casi todo hecho. Entonces, en estos lenguajes había que hacerlo a mano, pero me llama poderosamente la atención la construcción read data porque para la época esto era de muy alto nivel. Es decir, nos daba ya hechas una cantidad de cosas que nos vamos a poner a enumerarlas porque particularmente a mí me sorprende. Daos cuenta, llegamos a la línea 20 y aquí hay una petición de datos. El read lo que hace es pedirle, como os he dicho antes, datos al data. Entonces, primero lo localiza allí donde esté. Puede ser un programa con 1000 líneas y el data lo ponemos al final
y él automáticamente va al data, con lo cual conlleva ya un goSub. Digo goSub porque cuando va al data captura el primer dato y vuelve, con lo cual el data también tiene un return, ya lo lleva implícito. Pero es que eso no es todo. A la siguiente vuelta del bucle vuelve a leer la orden de read dato dólar y vuelve al data, pero sabe que le toca el segundo, porque este ya lo ha leído. Y lo mismo hará en la tercera vez que acuda, en la cuarta, en la quinta, en todas. O sea que de alguna manera lleva un contador interno que le indica qué dato le toca leer en cada momento. Ese contador se puede variar con la orden restore. Pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante. De momento vamos a ir despacio. Y simplemente quería comentaros esto porque esta construcción a mí me parece de muy alto nivel para la época. Pero es que hay más. Si hubiese más líneas data y aquí hay más datos que leer, automáticamente cambiaría a la siguiente línea que tocase. Lo vamos a hacer. Vamos a poner en la 60 data Marta, Julia, María, Josefa. Y en la línea 10 vamos a decirle que lea hasta el 11. Nos ha faltado uno, pues vamos a decirle hasta el 10. Bien, pues ejecutamos y ahora sí. Pepe, Ramón, Luis, Paco, Pedro, Jorge, la primera línea. Marta, Julia, María, Josefa, la segunda. Con lo cual, el bucle tiene la totalidad de los datos que le encarga a Read que lea y Read se encarga de ir buscando esos datos en los data conforme estén posicionados. Así que es un tercer dato bastante importante acerca de esta construcción que me parece fabulosa para la época. Bueno amigos, pues yo creo que con esto más o menos el cómo funciona el Read y el data ha quedado claro. Ahora pues surgirán muchos detalles en lo sucesivo que tendremos que ir viendo, que tendremos que ir aclarando, porque claro, esto lo hemos visto muy por encima, pero luego hay detalles en los cuales hay que profundizar un poco. Vamos a unir en la línea 50 todos los datos, ponemos coma y copiamos todos estos. Y así los tenemos todos en la misma línea. Eliminamos la 60, renumeramos y aquí los tenemos todos, ¿vale? Así lo tenemos bastante más organizado. Y ahora vamos a ver el primer detalle, y es que Read en la misma petición puede solicitar más de un dato. Por lo tanto, nos vamos a la 20 y pedimos dato 1, dato 2. Pueden incluso ser de diferentes tipos, es decir, dato 1 dólar y dato 2 sin el dólar. Pero claro, eso nos obligaría a modificar la lista de datos para poner un dato alfanumérico, uno numérico, uno alfanumérico, uno numérico. Eso lo vamos a ver también como detalle muy importante a tener en cuenta. En principio vamos a ver qué pasa con esto. Lógicamente en la línea 30 le tenemos que decir lo mismo, que nos imprima uno y a continuación el otro. Dato 1, dato 2, dólar. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener un error, obviamente, nos faltan datos. A ver, aquí hay un error de sintaxis, claro, es que es datos, dato 2, dólar. Bien. Daos cuenta de que presentamos dato 1 dólar, dato 2 dólar. Lo estamos presentando tabulado. Si le ponemos aquí punto y coma lo presentaría junto. Entonces, ¿de qué manera ha trabajado esto? Pues vamos a verlo. Read dato 1, acude a data y coge Pepe. Dato 2, acude a data y coge Ramón. Pepe, Ramón. Hace lo mismo con Luis, Paco, Pedro, Jorge, Luis, Paco, Pedro, Jorge, Marta, Julia y María, Josefa. Pero daos cuenta de que aquí ha dado 5 vueltas y nosotros le hemos dicho que de 10. Con lo cual, al haber puesto 2 datos en las 10 vueltas, necesitaría 20 datos para leer. Son 10 vueltas y en cada vuelta lee 2 datos. Pero la solución a este pequeño problema, por llamarle de alguna manera, porque seguro que ya todos sabéis qué es lo que está pasando, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, en el cual vamos a continuar también viendo otra serie de curiosidades o de detalles de la construcción Read Data. Así que nada, amigos y amigas, os mando un fuerte abrazo desde España, os agradezco muchísimo que veáis mis vídeos, si os gusta dadle a me gusta,
suscribíos a mi canal para que se os comunique a vuestro correo electrónico cada vez que suba un vídeo. Y lo dicho, un saludo y hasta pronto.